¡Salud! Iniciamos el cafecito. Hola, buen día. Aquí estamos en el cafecito. Tony Rodríguez y Jaime Tomás. Nuestro primer invitado es el señor Franklin Almeida Rancier. Ha sido funcionario en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, fundamentalmente, y es un dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, señor Franklin. ¿Cómo está? Buenos días. Me complace estar con ustedes dos, con mucho gusto. ¿Cómo no? Así es que... háblenos de su impresión de todo lo relacionado a la muerte del señor Reinaldo Pared Pérez. Bueno, evidentemente que eso ha conmovido, digamos, la clase política nacional y a la sociedad en gran medida. Se trata de una muerte no deseada, porque el suicidio si es apreciado por la gente como un hecho que contrae. Y Reinaldo era un caballero, un hombre muy decente. Padecía justamente de cáncer. Bueno, tendríamos que ver realmente, finalmente, qué lo movió a un hecho tan doloroso como ese. Tony. Bueno, pero ustedes recuerdan al Reinaldo que construyó una carrera política, que construyó un partido junto a ustedes y junto a Juan Bosch, en el caso del PLD. Sí, perfectamente. A Reinaldo yo lo recuerdo cuando se iniciaba en el comité intermedio Pedro Albizu Campos, aquí en la capital. Y he tenido buenas relaciones con su familia, y únicamente con él tenía muy bien, excelente. Era una persona muy equilibrada. Señor Almeida, hoy se cumple un aniversario de la muerte del profesor Juan Bosch. ¿Ustedes, en Fuerza del Pueblo, tendrán algún tipo de actos para recordar su fallecimiento? Siempre se organizan algunas actividades relativas al tema. Ahora, a Juan Bosch nosotros siempre lo tenemos presente, básicamente en las formulaciones y teorías que él realizó en su momento. Fue un hombre que escribió para muchas generaciones y por mucho tiempo. Juan Bosch es realmente nuestro referente ideológico y es nuestro referente de comportamiento en la Fuerza del Pueblo. Así es. Inclusive... Señor Almeida, usted ocupó la función de ministro de Interior y Policía. Ahora que el gobierno actual está interesado en provocar o producir una transformación de la Policía Nacional, ¿se le ocurrió eso a usted en algún momento? ¿Entiende que es o no factible ahora? Mire, nosotros iniciamos un proceso de transformación en la policía. Entendíamos que ese proceso tenía que llevarse como debía ser. Y era 32,000 policías que había que establecer quién permanecía y quién debía ser puesto en retiro. Y en consecuencia iniciamos formando 7,000 jóvenes universitarios como policías auxiliares. Eran jóvenes cuyo perfil tenían que responder a lo siguiente. 1, estar inscrito en universidades. 2, saber conducir vehículos de motor, porque a veces van a la policía sin saberlo hacer y allá aprenden con los vehículos de la institución y luego hay problemas. 3, manejar los medios de comunicación moderna, computadoras y laptop integrada a equipos de movilidad, como son los vehículos, los carros, las jipetas, las camionetas, los motores policiales. 4, debía de saber preferiblemente un segundo idioma. Y justamente llegamos a formar 7,000 policías auxiliares. Tenían la opción de ellos pasar a ser policías formales, sea a la carrera, a la academia policial, o sea, empezar desde abajo, o sencillamente cubrir el tiempo por el cual se incorporaron. Eran estudiantes universitarios que recibían
una especie de paga beca, un pago como beca para que pudieran seguir sus estudios universitarios. El proyecto fue dando muchos resultados. En ese sentido tuvimos asesorías importantes. Paralelamente iniciamos un proceso de evaluación en el Ministerio de Interior y Policía y usamos las instalaciones de las academias de AMET como de la misma policía y a veces hasta las academias de la Fuerza Armada para formar policías auxiliares con opción, repito, a ser policías. Y además para evaluar la policía y en consecuencia establecer que por el tiempo en la institución y por su destreza y dominio debían de ser mantenidos y siendo sometidos a un proceso de formación, ascendiéndolo en muchos casos en sus rangos que tenían. Los ascensos no eran ascensos caprichosos, eran sobre la base de la recomendación que hacía ese centro de formación que nosotros integramos. Creamos lo que fue un call center hace un 911. Y ese call center hace un 911 luego terminó siendo, cuando vino Danilo a gobernar, un 911, pero sin realmente llenar, desde nuestro punto de vista, todas las formalidades de un 911. Y lo digo porque, por ejemplo, la embajada norteamericana nos propuso un momento a nosotros hacer un estudio para un 911, que ellos cubrirían el costo de la elaboración de esa propuesta. Y ellos hicieron el concurso ellos mismos, con la participación, observación nuestra. Se escogió una empresa norteamericana de parte de ellos mismos. Y esa empresa hizo esa evaluación y formuló en consecuencia cómo hacer un 911, lo cual ya nosotros habíamos conocido por la policía de New York, por la policía de New Jersey, por la policía de Colombia, de las características propias de un 911. Y la propuesta fue 200 millones de dólares para poder hacer aquello. Pregunté y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no podemos por parte? Me decían, es que un 911 implica, uno, la reforma de la policía, el equipamiento, los salarios o de la defensa. 4, salarios que vuelven varias instituciones, además de flotas adecuadamente con un personal entrenado. Lo que es algo es un centro. Se escucha entrecortado. De los para el mapeo del delito y el mapeo de los criminales o sencillamente accidentales. Bueno, hay dificultades con la conectividad del señor Franklin Almeida. Hay dificultades. A ver. Ahí. Vamos a hacer una pausa, vamos a colocar unos mensajes en esta presentación del cafecito para ver si podemos mejorar la conectividad de nuestro invitado a esta primera parte del programa, el señor Franklin Almeida Rancier, quien es dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Vamos a los mensajes. Bien, seguimos en esta presentación del cafecito, con esta primera parte con el señor Franklin Almeida Rancier. Ya se ha mejorado su conectividad. Y usted, señor Rancier, estaba hablando sobre la reforma policial y sobre lo que usted hizo mientras era ministro de Interior y Policía. Si quiere continuar en ese tema, con mucho gusto.
Bueno, yo concluiría ese tema diciendo lo siguiente, ¿no? En este país, usualmente, cuando entramos en una institución o cuando queremos cambiar una institución, empezamos por cambiar la ley. Y la ley puede ser muy buena. Y la ley puede ser aplicada, sin embargo. Por ejemplo, yo empecé con la ley de 1965. Luego hubo una modificación a propósito del tema de armas de fuego. Y con la ley de la policía, bueno, el año anterior a mi ingreso. Lo que requiere la policía es un proceso de formación y de atención del Estado debido y adecuado. Sin policía no hay seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana implica muchas cosas porque es algo transversal en todas las actividades de la vida. Porque seguridad ciudadana no es darle golpe a un delincuente ni matarlo. Seguridad ciudadana es la garantizar el ejercicio de los derechos como establece la Constitución. Y bueno, sugiero al mismo titular actual, y lo he hecho en su momento, el Ministerio Interior, como al presidente de la República, que lo ideal sería que puedan formar, y lo pueden hacer, 10,000 policías anuales, formarlo o reeducarlo. Y al cabo de poco tiempo tendremos una policía con capacidad preventiva. La capacidad reactiva es la investigación, y eso está a cargo y debe estar a cargo del Ministerio Público con el apoyo de la policía. Pero el tema especial es el tema relativo justamente a lo que estoy hablando, la labor preventiva. Miren, yo en Santiago quisiera poner en circulación una novela, una historia novelada, justamente que tiene que ver mucho con estos temas que estoy tratando. La historia dominicana tiene realmente un proceso interesantísimo, y lo que gobiernan en cada momento, o lo que somos parte de la oposición de lo que gobierna, tenemos responsabilidad para darle al Estado, consolidar el Estado y hacer que el progreso se pueda manifestar libremente, donde el Estado no haga negocio, y donde los negocios que hacen el sector privado sean sencillamente regulados por normas jurídicas. Esa novela se llama, y espero que se vea ahí, Marrón, Tierra y Negra Noche. Y Negra Noche. Será el 26 allá en el Centro Cultural Alianza Cibaeña, viernes 26. Me acompañarán algunas figuras. El 26 de noviembre. De noviembre, claro, de noviembre. Nos acompañarán algunas figuras importantes, unos de Moca, como es el presidente de la Academia de la Lengua, el doctor Bruno Rosario Candelier, como el doctor Edwin Espinal, profesor de Luca Maima y de la Academia de Historia, el profesor Luis Córdoba, que es de la Alianza justamente, y el abogado y comunicador Demóstenes Martín. La idea es básicamente planteada en este tema, en este libro, es el proceso que se ha dado en el continente americano. Yo a veces me quedo preocupado diciendo, bueno, se habla de la ciudad primada de América y hablamos de Santo Domingo como la ciudad primada de América. Sí, es la ciudad primada de la América que se inicia con los europeos, pero cientos de años, siglos, milenios, habían ciudades justamente de los originarios en este continente. Lo único que realmente puede hablarse como una cosa de primacía es la universidad, porque la universidad se instituye y no habían universidades instituidas entre los originarios. Hay hechos históricos que llaman la atención poderosamente. Por ejemplo, la batalla de Santo Cerro fue la batalla de Isabela, fue que llevaron los indios perseguidos hasta Santo Cerro. Y explicamos por qué, cómo, y citamos fuentes. Y decimos ahí que lo que procede en Santo Cerro es un monumento memorial a los originarios, que ellos todos, los aborígenes u originarios del Caribe, desaparecieron todos. Hay originarios en el continente firme, en tierra firme, como se le llama, en la parte norte, centro y sur de América, pero esos originarios están hasta excluidos. ¿Y qué implica la exclusión? La exclusión significa
que los estados se formaron sin la participación de ellos. Y entonces en el proceso esto de formación de una historia novelada, estamos refiriéndonos como conglomerado humano, conglomerado. Por ejemplo, eran todos descendientes europeos esencialmente, algunos como no africanos también. Conglomerado humano. Se convirtieron luego en naciones. ¿Cuándo se convierten en naciones? Cuando hay arraigo, identidad, tradición y cohesión en ese grupo humano. Se convierte en nación. Y ya eso viene ocurriendo para el siglo XVIII. Para el siglo XIX, todos esos conglomerados convertidos en nación pasan a ser estados-nación. ¿Y qué es un estado-nación? Cuando la nación se da una constitución y la constitución define la estructura de ese país, ya hecho república autónoma independiente. ¿Quiénes lideraron eso? Los criollos. Entonces les digo lo siguiente para concretizar. ¿Qué ocurrió? Bueno, la constitución nuestra, la primera constitución, la del 6 de noviembre, es una constitución que fue sesgada, alterada, cambiada, usando la fuerza militar por Pedro Santana, e introdujo el artículo 210, donde él se situaba por encima de la Constitución. ¿Qué ocurre cuando en un país la Constitución no es la que domina, no es la que predomina? Pues no se manejan bien las instituciones. Hoy en día estamos sufriendo la secuela de aquel proceso que no acaba de terminar. Nos dimos una Constitución en el 2010, la más progresista de América Latina. Y no lo digo yo, lo ha dicho profesores y académicos españoles, como lo ha dicho más recientemente el presidente del Tribunal Constitucional. Ahora, hay que aplicar esa Constitución, hay que hacerla valer para que el Estado funcione. Si el Estado funciona, entonces tenemos un país cuyas instituciones también funcionarán. Cualquiera de ustedes, cuando tiene un problema en cualquiera de los ministerios, lo primero que preguntan es: fulano, ¿a quién tú conoces en el ministerio tal? Que yo tengo un problema y quiero que me lo resuelva. Eso no debe ser así. Eso no puede ser así. Las reglas, las normas son las que deben primar en las instituciones. No puede ser que una institución, como pasó con Obras Públicas, por ejemplo, se llevara a Obras Públicas justamente la atención en carretera, cuando eso era un servicio de seguridad que le correspondía al Ministerio de Interior, porque aquí hay una confusión. El Ministerio de Interior tiene que ver con la seguridad ciudadana, la interna. La Fuerza Armada tiene que ver con la seguridad territorial y la soberanía del Estado. Y acude en apoyo a las fuerzas de seguridad ciudadana en momentos excepcionales y siempre por mandato del presidente de la República. Aquí lo que hay que hacer es una cosa importante desde ya, es consolidar las instituciones. En esta novela nosotros relatamos una serie de situaciones que se han dado en el proceso histórico dominicano, donde hay personajes que no debieran estar donde están. Uno de ellos es Pedro Santana. Hemos dicho que sus restos deben ser exhumados, es decir, sacados del Panteón de la Patria. ¿Por qué? Porque justamente en el Panteón de la Patria tienen que haber patriotas. Y Pedro Santana, desde el 19 de marzo, cuando fue la primera batalla contra Haití nuestra, lo primero que hizo fue recluirse en Baní y tratar de forcejear unas negociaciones con ultramar, como él decía. ¿Qué pasó, sin embargo? 11 días después se da la batalla del 30 de marzo. Un hecho hermosísimo. Está planteado en el libro en detalle y documentado. ¿Qué ocurrió ahí? Óigame, a José María Inver en 3 días le pusieron el mando militar, porque había desosiego con las incertidumbres que había creado Pedro Santana. Y en 3 días fueron derrotados. Al tercer día ya fueron derrotados los haitianos con más de 600 bajas, haitianos muertos, y tuvieron que capitular. Eso le dio un ánimo y un interés enorme al dominicano. Debo decirle que las batallas que se libraron desde el 44 hasta el 55,
a partir de la batalla del 30 de marzo, todas fueron ganadas por los dominicanos, todas. Y eso le dio a los dominicanos una identidad, un arraigo, un valor inmenso que los llevó entonces, que además, de hecho, muchas veces se sentían españoles y se decían españoles. Todavía hay padres que dicen, mi hija o mi hijo, cásate con alguien que mejore la raza. Ustedes lo han unido eso. Mejorar la raza era un poco ser más españolizante que otra cosa. Mi hijo tiene los ojos verdes, tiene los ojos azules, ya es una profesión. Y Juan Antonio Alí escribió una décima, El negro tras la oreja, que explicaba ese sentimiento de los dominicanos antes de la batalla del 30 de marzo y antes de las batallas ganadas frente a Haití, que era un sentimiento españolizante. De ahí se dio cuenta que podía ser soberano independiente. Cuando Pedro Santana produce la elección en España, la reacción fue desde el Cibao, empezando en Capotillo, y fue masiva en el país. Y pelearon los que se decían españoles contra los españoles. Estas cosas están dichas en esta novela, que se las repito, está en Cuesta de Santiago ya. Está en Amazon también. Y está aquí en la Trinitaria, una librería de la capital. ¿Por qué los invito a eso? Porque justamente entendí, 25 años dando clases de historia en la universidad, que la historia era totalmente cambiada, sesgada, desnaturalizada. A veces yo oigo hablar a un historiador cualquiera y me doy cuenta que se refiere más que nada a los personajes. Los personajes pueden ser importantes, pero los personajes son lo que se destaca en un momento, digamos, un punto de inflexión en el proceso. Cuando una cosa nueva entra y no acaba de entrar, y una cosa sale y no acaba de morir, como decía un conocido teórico mundial. Por ejemplo, Napoleón fue una figura importante que entró en un momento decisivo, e hizo un hecho decisivo. En el caso de José María Inver, hizo un acto decisivo. En el caso de Camaño fue decisivo también. Es decir, si el dominicano conoce su historia, puede justamente entender muchos de esos problemas que estamos ahora hablando a propósito de la policía. Cuando a mí me decían que seguridad ciudadana era mano dura, yo decía, esto no es, ni es mano dura ni es mano blanda. Es que la Constitución manda que los derechos ciudadanos sean garantizados por el Estado. Y antes de la Constitución del 2010, que es el que la dice, lo dicen todos los acuerdos internacionales y convenciones de Naciones Unidas, de la OEA, que se refieren justamente al tema de los derechos. Cátedra de historia. Ejercer un derecho es garantizar el ejercicio para el dominicano o quien sea que se trate, hacer su labor laboral, educativa, de salud, de cualquier naturaleza que sea. Y la policía es el principal renglón para eso. Y como institución tenemos una policía que fue, dicen, es la policía de Trujillo, tiene mucho de eso, por represiva. Pero fue la policía y es la policía que se ha usado justamente para hasta invalidar el sistema democrático. Porque cuando un ciudadano se quiere expresar, debe dejar que se exprese. Cuando un ciudadano, un grupo ciudadano quiere manifestarse, hay que estimular eso. El que gobierna y los que mandan y los que están en instituciones deben prestar oído. El mandato es del pueblo y ellos son los que reciben ese mandato, los que están en la institución. Y no pueden ejercer ese mandato contrario al mandato que le han dado. Es así. Bueno, una última pregunta, señor Franklin Almeida. Después del saludo de ayer entre el presidente Fernández y el presidente Medina, ¿usted estaría de acuerdo con una posible alianza entre esas dos fuerzas con miras al 2024? Eso es lo que a veces la gente piensa, pero si se detuviera un poquito en que Leonel es un hombre muy decente y muy prudente, y no lleva al plano personal lo que son diferencias políticas. En consecuencia, con eso quiero decir
que un saludo y lo mismo que, bueno, Reinaldo había sido secretario general del PLD y era del PLD todavía. Sin embargo, Leonel acudió a la funeraria. Pero cuando se le murió el papá de Danilo Medina, Leonel acudió a la funeraria. ¿Me explico? Es decir, en él hay un comportamiento que nos enseña a todos. No tengo por qué ser enemigo suyo si tenemos diferencia política. No hay por qué ser enemigo. Se puede ser adversario. Es más, en la fuerza del pueblo ahora mismo se está estimulando mucho lo que es la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es que todos puedan expresar su punto de vista. Pero que expresado su punto de vista lleguemos a un consenso, un punto común. Y eso no quita que entre nosotros queden las diferencias. Nosotros estamos gobernando hasta cierto punto desde la oposición, la parte que nos refiere a gobernar desde la oposición. Por eso Leonel se ha constituido en el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque es una oposición distinta. Quería el presidente una reforma fiscal, miren, no es aconsejable, no conviene. Quería y han querido elevar la tarifa eléctrica. Ayer se le dijo públicamente, por favor, esto afecta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ha habido una crisis sanitaria que ha creado una crisis económica, y esa crisis económica, una crisis social. Hay gente desempleada, hay empresas muy afectadas, pequeñas, medianas y grandes. Usted no puede ni imponerle mayores tarifas eléctricas, ni tampoco una reforma fiscal. No es que no proceda la reforma fiscal en cuanto a la necesidad que tiene el Estado. No, es el momento. No es un momento para eso. Igualmente, con el tema de la tarifa eléctrica, hay que buscar siempre soluciones, porque aquí el pobre es el que paga la java, como decimos usualmente. Muchas gracias, señor Franklin Almeida. Gracias por la invitación a la puesta en circulación de su libro el próximo día 26. Lo invito a los dos, lo quisiera los dos en primera línea, porque es un acto cultural, no es un acto partidario. Por tanto, ustedes guardan totalmente su carácter de independencia. Nos gustaría que estén ahí ustedes. Cómo no. Gracias por su invitación y trataremos de estar presentes. Y gracias por estar compartiendo con nosotros estos minutos en el cafecito desde su residencia en Santo Domingo. Ha sido un placer. El placer mío, es mío. Muy bien, vamos a los mensajes para la continuación del programa. En breve, no se lo pierdan. Bien, entramos en la parte final del cafecito de hoy. Vamos a conversar con el doctor Steven Tavares, es médico psiquiatra. Y a propósito del suicidio del señor Reinaldo Pared Pérez, este es un tema. También han ocurrido, el fin de semana pasado, ocurrieron también otros suicidios. De manera que lo estamos viendo más a menudo y se cree que tiene mucho que ver con la crisis que ha generado y las secuelas que deja la pandemia de la COVID-19. Doctor, buenos días. Háblenos del tema del suicidio, usted que es el experto. Buenos días, señor Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy en día sabemos que el suicidio es la manera deliberada que una persona termina su vida. Bien, se habla que mundialmente andan rondando entre los 750,000 y 800,000 suicidios al año. Bien, en ese sentido, en el país de nosotros andamos entre los 500 y 600 al año. Bien, que son números alarmantes para la cantidad de población que tenemos. Bien, muchos factores influyen en esto. Bien, generalmente se ve en una edad más joven, entre 15 y 29 años, es la edad más susceptible. Se considera que es la 9ª causa de muerte en jóvenes a nivel mundial. Una de las causas específicas del suicidio, bueno, son la desesperanza, las depresiones, los trastornos mentales específicamente, el trastorno bipolar, los trastornos límite de la personalidad, las ansiedades y angustias, las pérdidas y el estrés postraumático específicamente también.
Hay que entender una causa también de muchas personas que no lo consideran son las enfermedades catastróficas, también personas que pasan por cáncer, enfermedades renales, bien, que quedan con esa consecuencia, con ese pensamiento y con esa angustia. Incluso si mejoran de esta condición, queda lo que se llama la culpa del sobreviviente, en el sentido de estas personas que ven cómo todo lo que pasaron su familia, todas las dificultades, y viven con el miedo y la preocupación de que esto pueda volver a ocurrir y sus familiares tengan que pasar por eso, entonces lo lleva a este pensamiento de no querer estar, de no querer que pasen por esa situación y lamentablemente lo lleva a cometer este tipo de hechos. Doctor, ¿hay una frontera visible entre la desesperanza y la depresión? Y sí, lamentablemente existe, es una de las más frecuentes del pensamiento repetitivo de no voy a poder salir de esto, no voy a poder encontrar una solución, bien, no encuentro, a veces buscan la ayuda no necesaria o la que necesiten en ese momento, y ven esto como una salida rápida, una salida fácil, en el sentido, lamentablemente, es un pensamiento repetitivo que lo lleva a esto. Hay que entender generalmente, como dije, la depresión es lo más común. Cuando estamos depresivos tenemos disminución de hormonas cerebrales como serotonina, dopamina, llamadas hormonas de la felicidad. Entonces nos llega este pensamiento negativo, repetitivo, que es lo que nos lleva a pensar cosas negativas solamente. Y buscando una solución a salir a esta angustia, a esta miseria, nos lleva lamentablemente a tomar esta decisión. ¿Un suicidio es un acto de valentía o de cobardía? Pensaría que más de valentía y no cobardía. Bien, es muy difícil uno pensar y cometer este tipo de actos. Bien, es más una desesperación, un síntoma de ayuda. Por eso es muy importante informar a la población de las causas que tenemos, de que es prevenible. Bien, en ese sentido que la mayoría, el 95% de las causas son por un antecedentes mental específicamente o un problema. El suicidio puede traer hechos repetitivos, como el caso ahora reciente de un político, luego dos oficiales militares. Lamentablemente sí, sobre todo en este caso, como el señor Paredes, que fue alguien importante en nuestro Senado del país, alguien reconocido bien, se llama el efecto dominó. Vienen siempre causas cuando hay un suceso de gran cantidad o de personas muy conocidas, viene este efecto de que continúan lamentablemente suicidios. Son personas que ya estaban en el pensamiento, vienen pensando esto y esto lo lleva como un impulso a hacer cometer este tipo de hechos. En estos tiempos estamos viendo que más personas adquieren conciencia de la importancia de ver a un profesional de la conducta, un psicólogo, un psiquiatra. Partiendo de las secuelas que ha dejado la crisis de la COVID-19, secuelas directas a personas que la han sufrido y secuelas a nivel mundial, ¿qué recomienda usted, doctor? Es importante hablar sobre esto, siempre bien que busquen la ayuda necesaria, que comente, que se exprese, que demos la mano, si vemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos aislándose un poco, un poquito de soledad, darle la mano. El COVID-19 vino a cambiar todo en nuestra relación, bien, relaciones interpersonales y afectó bastante más nuestro país en el sentido de recordar que somos un país de cariñoso, de familiares, de estar atentos uno con otro. Y llegar un momento en tener que estar encerrado encima del encierro, comenzar a perder nuestros familiares sin poder despedirnos, sin poder verlos, sin poder darle un entierro digno, ¿bien? Esto crea muchas conciencias negativas en nuestros pensamientos. Entonces creo que lo ideal es comenzar a explorar, a hablar un poquito más abiertamente de esto, que las personas se enteren que hay solución, buscar canales de ayuda, de que puedan buscar sitios específicos donde saben que pueden expresarse de manera voluntaria. Tumbar el tabú, que lamentablemente aún tenemos un gran tabú en nuestro país sobre las enfermedades mentales, y que se pueda hablar más abiertamente de esto y llegar a una solución. En Ascuas, doctor, hemos llegado ahí a ese estado general de ansiedad, y qué podríamos hacer de estar en ese estatus ahora como sociedad. Sí, lamentablemente estamos ahí. Hoy día, cada día existen más programas, más sitios de ayuda, más gente, sobre todo a nivel
de redes sociales y eso, que brindan este tipo de ayuda, que hablan más abiertamente, incluso artistas como internacionales de todo ámbito que hablan sobre sus problemas de salud mental específicamente. Entonces, esto ha abierto muchas puertas a las que personas puedan integrarse, hablar de ello mismo, reflejarse en ese sentido en cuanto a ver este tipo de personas y querer buscar ayuda y que las puertas estén abiertas. Usted hablaba del suicidio entre jóvenes hasta 20 y pico de años, pero hablemos de los problemas de conducta que tienen los jóvenes de esta generación, más los de clase media, clase alta, me imagino. ¿A qué se debe que hay tanto desinterés en jóvenes que han vivido bien, que han sido bien criados, bien formados y hasta bien educados? No le encuentran mucho sentido a lo que están haciendo. ¿A qué se debe eso? Sí, mira, lamentablemente el estado depresivo, el estado mental, no tiene parámetros. Puede ser desde la clase más baja hasta la clase más alta. Bien, también vivimos una época muy diferente a 20 años atrás. La educación, la forma de crianza. Ahora los jóvenes quieren todo rápido, sin esfuerzo, sin preocupación, sin trabajar. Bien, entonces cuando no logran, llegan a una frustración. Bien, entonces, a tener esta frustración cuando desde siempre han dicho, sí, ten, toma, aquí está todo, y le ponen límites o llegan a una realidad fuera del ámbito que vivían anteriormente, bueno, chocan como con esta sociedad, en este ámbito que vivimos. Entonces, esto nos lleva a estos pensamientos, esto nos lleva a esta desesperación, y buscando, como siempre, ellos quieren todo rápido y buscan una salida más rápida en su consideración. La tecnología nos abre muchos caminos, pero también a veces parecería que los caminos se agotan. Para esta juventud, para esta generación tan arraigada en la tecnología, ¿qué consejo usted ofrece, doctor? Mira, la tecnología es excelente. Como todo, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, porque vemos muchas cosas positivas, como les decía, de personas hablando sobre esto, estimulando a las personas a hablar, educando, pero también vemos el lado negativo sobre el aumento del bullying, el estrés que llevan las personas. En cuanto a seguidores, es que tengo que llamar la atención en las críticas que hay dentro de las redes sociales. Entonces, eso es, desde jóvenes debemos trabajar con estos chicos, sobre todo en escuelas, en los colegios, las charlas de cómo manejarse ante estas situaciones, ¿bien? En ese sentido. Muchas cosas lo dejan a la escuela, otros lo dejan a los padres. Creo que es un conjunto de ambas cosas, bien, en el sentido de que se sientan abiertamente, de poder hablar, de que puedan ser escuchados cuando tengan una situación de estrés o algún problema, algún inconveniente, de que ellos tengan un refugio donde quien expresarse, no que se sientan solos, encerrados y busquen otra salida por su cuenta. Un suicidio es algo que se maquina con anticipación, ¿verdad? Durante cierto tiempo. La mayoría de casos sí, viene un pensamiento repetitivo, hay muchos intentos en ese sentido. Un intento es un llamado de alerta, ¿bien? De tener en cuenta de que este paciente está solicitando una ayuda, ¿bien? En nuestro país y mundialmente se ve que hay más intentos en mujeres, pero hay más suicidio en hombres. Más suicidio es el llegar al final consumado, ¿bien? Cometen más hombres suicidios que mujeres en ese sentido. Tras el suicidio queda una patología generalizada en la familia y probablemente en los seres cercanos al suicida, en la comunidad misma. ¿Qué hay que hacer para tratar de calmar esa ansiedad, ese estado que provoca el saber que alguien cercano se nos va de esa manera? Es una situación muy difícil para cualquier familiar, cualquier amigo, escuchar este tipo de noticias y a veces pensar cómo pudo haber ayudado, cómo pudo haber interferido en ese sentido. Lamentablemente, un antecedente de suicidio familiar es un factor genético importante en la vida de un paciente y sobre todo si tiene una salud mental en ese sentido. Quiere decir que crea consecuencias a largo plazo en nuestra vida cotidiana, ¿bien? En la familia ya sobreviviente lo que hay que darle el apoyo necesario, que ellos se sientan un poco conformes, un poco en alerta a esta situación,
que no se sientan culpables, bien, porque muchas veces los familiares hacen todo lo posible y otras veces los familiares a veces ni siquiera saben qué está pasando por la mente de sus familiares que cometen estos hechos. Entonces ellos quedan con esa culpa de qué pude haber hecho, qué pude haber cambiado. Doctor, ¿dónde tiene usted su consulta? Bueno, yo estoy en la Unidad de Psicología Especializada, UPSE, que queda en la calle Independencia, detrás de Corominas, y también estoy en el Centro Médico Cibao y en la Residencia de Recuperación Mental Dr. Gómez Estrellas. Esa residencia está en Licey, ¿verdad? Sí, en la carretera Santiago Licey. Muy bien. Muchas gracias, doctor Steven Tavares, por estar compartiendo con nosotros su capacidad como médico psiquiatra. Muy importante en estos tiempos en los que hay muchas personas que han quedado traumatizadas o lo están como consecuencia de la COVID-19 y personas que tienen secuelas de la enfermedad que también tienen mayor condición y que debieran visitar un psiquiatra, aunque sea para conversar, aunque crean que no lo necesitan. Hay mucha gente que todavía siente temor por ver un médico psiquiatra para que no lo vayan a confundir con un loco, que es algo erróneo. Gracias por estar en el cafecito, doctor. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Muy bien. Terminamos con el cafecito. Gracias. Buen día.